¿Qué está pasando en uno de los sindicatos más importantes de México y con más recursos del país? Tenemos en la línea de Meganoticias TVC a la periodista Ana Lilia Pérez, quien ha seguido, y lo sabemos muy bien, de cerca este tema. Ana Lilia, como siempre, un gusto saludarte y platicar contigo. Paco, buenas noches para ti, para todo tu auditorio. A ver, dime, para entenderlo todos, ¿qué significa la renuncia de Carlos Romero Deschamps? Pues la renuncia de Carlos Romero Deschamps de la dirigencia del sindicato petrolero después de 26 años de ocupar el cargo es muy simbólica como tal, pero hay que considerar la circunstancia, primero la circunstancia en la cual se va, y son circunstancias que han avanzado las investigaciones que hay contra él en la Fiscalía General de la República, pero además la manera en la que deja el cargo a uno de sus hombres más cercanos. Manuel Limón, como has comentado, fue tesorero del sindicato y secretario del Interior del sindicato, entonces es parte de la cúpula de Carlos Romero Deschamps. La sola renuncia en las circunstancias como tal, pues más allá de lo simbólico no tendría gran implicación, sino es que avanza el proceso tanto de las investigaciones que hay en su contra como el que se va a hacer con este sindicato, porque hay que recordar que el sindicato tiene la mayor parte del bloque trabajador de Petróleos Mexicanos, pero además el tipo de prácticas en las cuales se vio involucrado Carlos Romero Deschamps, los lujos, los excesos, el manejo discrecional de recursos, la falta de transparencia del dinero de las cuotas, la falta de transparencia del dinero que Pemex le transfería, pues es un modelo que también se replicó en las 36 secciones sindicales. Ahora estamos viendo que hay movilizaciones por parte de el gremio petrolero, tanto los afiliados del sindicato, quienes parecían, digamos, entre comillas, afines al sindicato, y la disidencia, que sin duda va a aprovechar este momento para tomar un mayor impulso. Pero también son circunstancias las que renuncia cuando ya el gremio petrolero tiene otras opciones también de agremiarse. Recordemos que existe ya otro sindicato, que es Pemex, y están también organizándose cada vez más los grupos de técnicos, por ejemplo. Son distintas como vías de donde se puede analizar este tema, pero sin duda la renuncia de Carlos Romero Deschamps es muy simbólica para el país y para Pemex, dadas las circunstancias de corrupción que involucraron a este dirigente petrolero. Dime una cosa, al inicio de este espacio, lo decía yo en mi editorial, Ana Lilia, que veía yo en la renuncia de Carlos Romero Deschamps la firma de una visa hacia la impunidad. Pues esperemos que no sea así, esperemos que avancen las investigaciones. Me parece que jurídicamente no tiene nada que ver el que él renuncie con que las investigaciones que se tienen abiertas avancen y que no solo lo involucren a él, sino a la cúpula sindical que él ha manejado. El dinero que ha manejado de Petróleos Mexicanos, pues no ha habido transparencia, y ese era uno de los principales reclamos de sus propios agremiados. Luego de la detención de Rosario Robles, de Collado, ahora de Romero Deschamps, ¿se podría pensar en que se va cerrando la pinza, el círculo en torno a Enrique Peña Nieto? Claro, estas figuras que has comentado, que ahora están en una circunstancia o de procesos judiciales y en algunos casos como el de Juan Collado, que hay ya investigaciones también a nivel internacional por presunto lavado de dinero, pues se va cerrando la pinza en torno a el expresidente Enrique Peña Nieto, porque esta figura será gente muy cercana a Enrique Peña Nieto, con papeles estratégicos en ese entorno. Bueno, el caso de Juan Collado, el abogado de los poderosos, pero con funcionarios como la exsecretaria de Desarrollo Social y de SEDATU, Rosario Robles, en la cárcel, o
Carlos Romero de Champs, que durante 26 años operó discrecionalmente mucho dinero de Pemex, pero creo que una investigación seria, profunda, en torno al manejo de Carlos Romero de Champs trasciende al mismo Enrique Peña Nieto, porque Carlos Romero de Champs trascendió a los directores de Pemex y a los presidentes. Sí, sin olvidarnos del proceso a Emilio Lozoya. Sí, por supuesto. Emilio Lozoya, que fue pues recolector de dineros para Enrique Peña Nieto desde sus tiempos de campaña, después director de Petróleos Mexicanos, y que dejó una administración desastrosa en Pemex con adquisiciones tan terribles que se hicieron como esas plantas chatarra, y que por cierto fueron adquisiciones que el sindicato también avaló. Entonces hay responsabilidades compartidas que llevan a explicar la circunstancia tan terrible en las finanzas de Petróleos Mexicanos que dejaron. Ana Lilia Pérez, como siempre, un gusto platicar contigo y que nos des luz en este tipo de temas. Te agradezco muchísimo. Gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches, Ana Lilia Pérez, periodista